vestido, mire, elegantemente, es David Uzcategui. Usted dirá, ay, es que tiene que ver con el de Miranda, el candidato, este es el papá. Ah, así es. De tal palo tal astilla. Así es, digo, es obvio, ¿no? Los genes se transmiten, ¿no? El código genético se transmite a los... Pero también tiene mucho de su mamá. Se parece más a su mamá, creo yo, en la forma de ser, en su espiritualidad, etcétera, ¿no? Pero algo debe haber heredado de mí. Porque tú tienes una tendencia, conozco a David, gracias a Pedro Prado que está por aquí, que es tímido. Ahora Pedro Prado es tímido. Ay, me dejan entrar para el estudio. Bueno, ahí está. Pedro Prado es periodista, amigo de muchos años. Yo conocí a David porque Pedro me lo presentó. Y pensé en traerte el programa porque tú tienes una tendencia que a mí me gusta. Gracias. Fíjate, yo tengo 50 años en el periodismo, en la política y toda esta cosa. Porque a mí me gusta la vida agitada. Entonces... Es divertido. Es divertido porque te sientes que estás vivo. Entonces, yo he ido a 100.000 reuniones. Y yo nunca he ido a una reunión donde la gente diga, vamos a fregar vamos a conocer estos reales y un chuzo. Nunca he ido. Eso aparece en medio siempre de un discurso. El discurso es lo fundamental en la política. Así es. Y tú tienes tendencia a buscar discursos. Así y eso me gusta. La gente que discute ideas, me gusta porque al final las ideas son los que mueven al hombre. Sí. Y el espíritu también. Porque el ser humano... ¡Y la platica! Bueno, pero el ser humano es materia y espíritu. Y es una cosa muy importante porque aquí ya se ha perdido el tema de la espiritualidad. Y con eso no quiere decir que uno va a tratar de introducir la política a la fe, sino al revés, ¿no? Sino que a tratar que la política tenga algo de espiritualidad. Ayer estaba viendo un programa de Leonardo da Vinci. Para su época, Leonardo da Vinci era muy inculto y muy pobre. Y entonces, claro, como era inteligente, fue aprendiendo de todo. Es uno de los grandes cerebros del mundo. Entonces, él en ese momento había aparecido la imprenta y la imprenta había publicado casi toda la literatura árabe. Y los árabes eran mucho más avanzados en el pensamiento, en matemáticas y en todo, que el mundo cristiano. Entonces empezó a leer todo eso y lo que hacía era que agarraba las ideas de los árabes y las mejoraba. Así mismo, así debe ser. Entonces, él está buscando el sentido del hombre. Y dice Da Vinci que el alma es lo fundamental del Así hombre. mismo es correctísimo. Y cuando dice, ¿y dónde está el alma? En el cerebro. Así mismo. Él ubica el alma en el cerebro. Así mismo, eso es correcto. De hecho, el ser humano en distintas épocas se ha definido de distintas maneras, ¿no? Con la parte más antigua, media, la religión, en la parte de la era moderna, la ciencia, la búsqueda de la verdad, la razón, el discurso del método, etc. Y después surge, digamos, todo eso, surgen las ideologías, digamos, de pensar que todo se puede mostrar con la ciencia, inclusive la historia, lo cual fue un gran error y hizo que convalidar decir que el socialismo era inevitable, que el comunismo era inevitable. Eso es un error. Eso es un grave error, porque eso realmente permanece en la mente de mucha gente aún en esta época. Y después todo eso, digamos, cuando se ocurrieron las guerras mundiales, que fue una devastación, los seres humanos reconocieron que había algo malo en todo eso. Y desarrollaron por 2 años, entre el 46 al 48, los derechos humanos, que son 30 derechos humanos, que si tú te los repites uno por uno, te darás cuenta que ahí está una ideología. Y una ideología que después, hace 20 años, lo desarrollan los metamodernos. ¿Cómo? El convivir ético. Explica qué es eso del metamoderno. Bueno, tú sabes que el metamoderno... ¿Eso es uno que se pone unos lentes y ve en realidad virtual? No, digamos que no es cierto. Esa es otra cosa, es el metaverso. Ahora, pero la palabra meta tiene es una buena explicación y se usa para mucho. Para la metapolítica, algunos dicen que la metapolítica es la política de las grandes ideas, de las cosas buenas. Y otros dicen que el metamodernismo es como una síntesis entre el modernismo y el posmodernismo. Porque el modernismo trajo todos los problemas. Y el posmodernismo surge como que las minorías tenían que defenderse. El racismo, los derechos de la mujer, el derecho de sexo, diversidad, LTV, etc. Y eso, pero no hay una solución. No hay una síntesis de esa crisis, de ese enfrentamiento.
Y los metamorfos dicen que lo que pasa es que el ser humano no vino al mundo para buscar la verdad, únicamente, sino que vino al mundo para convivir éticamente. En el mismo momento que el hombre tiene la capacidad de hablar, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, en ese momento necesitó convivir con sus semejantes. Y entonces ellos desarrollaron toda una teoría que es muy diferente, en el cual, desde el punto de vista político, vamos a decir el punto de vista político, ellos dicen que es completamente ilógico pensar la política como una cuestión de una sola dimensión. Vamos a meternos ahí en todas estas discusiones, que tú sabes que a la gente le encanta. Bueno, pero no sé. Hay una serie, mira, de Dark en Netflix. Es una serie... No la conozco. Bueno, te la voy a explicar. Es inexplicable, es una cosa loca. Son movimientos en tiempo. Entonces, ahí una persona se mueve tantas veces en el tiempo, entonces genera como 10 personas de ellos que se encuentran. Entonces, una cosa... Muy interesante. Tú le preguntas a la gente, ¿tú viste Dark? Sí, y la entendiste, y te la explican. Una cosa que es inexplicable, te la explican. Pues la gente tiende, le seduce lo enredado. Cada vez que... ¿Cuáles son las mujeres que más lo seducen a uno? Cuando más son enredadas, cuando más complicadas. Bueno, pero esto no es complicado, esto es sencillo. Porque fíjate, no, pero es que lo que te iba a decir, fíjate, para meternos en este discurso. En la época que tú hablaste del marxista y la cosa esa que vamos derecho para el comunismo, es una época, estamos hablando de 1845, Así mismo. Estamos hablando de la guerra de secesión americana, del nacimiento de la revolución industrial, pero de una época donde no había democracia. Exactamente. No había democracia, habían reyes y noblezas y cosas de esas, emperadores. Así mismo. No, los estados, como los conocemos, estas repúblicas, no eran iguales. Y los asuntos no se resolvían discutiendo, sino a plomo, con insurrecciones. Por eso que el marxismo es tan crudo. Pero además la lucha entre los idealistas y los realistas y los materialistas. Y los materialistas era muy dura. Así mismo. Y tan era dura que había unos acentos. Eso es decir que la lucha de clase al centro de la historia, eso es mentira. Eso es completamente mentira. Eso es un ingrediente. Pero eso es... Probablemente en esa época, a lo mejor en esa época teníamos por el nacimiento de la revolución por la industrial. injusticia. Pero eso es, fíjate, que los proletarios, la dictadura del proletariado, cada día el trabajo cambia de una manera con esta cosa tecnológica, que seguir diciendo que la revolución proletaria, eso no tiene ni sentido. Pero lo terrible del marxismo era decir que era irreconciliable. Esta lucha de derecha e izquierda nace de pensar que son irreconciliables los intereses de unos y de otros, que la política se trata de, yo te supero a ti, te supero que te aplasto. Te aplasto. Te destruyo. Sí. Todo eso está basado en una gran mentira y en un gran odio